Más allá de los elementos principales de la seguridad en redes, vamos a tener la necesidad, como dijimos en un principio, de interconectar las redes con otras o bien con sistemas remotos que estén computadoras o gente que se conecta desde cualquier lugar a el sistema, en este caso por ejemplo de una empresa. Entonces tenemos distintos tipos de conexiones, como por ejemplo una conexión del tipo BNC, con un cliente de una tecnología cliente-servidor que permite hacer una conexión a un escritorio remoto para traerse la pantalla, para traerse los píxeles de la pantalla y operar directamente sobre el escritorio remoto. Lo que pasa que esto tiene el problema de no ser tan seguro por defecto, de tener algunos problemas de seguridad si lo queremos analizar desde ese punto de vista. Entonces aparecen conexiones como SSH, que sirve, en algún momento comentamos, que sirven para conectar a sistemas remotos, pero más que nada a consolas, por ejemplo consolas de Unix o de Linux, que pueden manejarse todo por línea de comando. Generalmente se utilizan para manejar consolas remotas por línea de comando para operarlas y administrarlas remotamente. Tiene un estándar oficial que es el RFC 4253, que el estándar es OpenSSH. También tenemos sistemas como Terminal Server, propio de Microsoft, que es una tecnología que está incluida en todos los sistemas operativos de Microsoft y está basada en un protocolo que es el RDP y su seguridad está basada en la tecnología SSL o TLS, mejor dicho, que permite garantizar mayor nivel de seguridad. En el caso de querer se puede deshabilitar completamente, pero bueno, las conexiones a sistemas remotos siempre tratamos de que sean lo más segura posible, especialmente si estamos transfiriendo información desde equipos personales. Otra tecnología también muy utilizada, especialmente en ámbitos corporativos, es Citrix, que permite la publicación de aplicaciones remotas para ser accedidas o de servicios remotos que pueden ser accedidos y utilizados por gente que se conecta desde otros lugares. Una de las formas de conectarse remotamente para realizar cualquier cosa, de las que más se utilizan, especialmente para interconectar oficinas, por ejemplo, son las llamadas VPNs. Las VPNs, por red privada virtual o Virtual Private Network, lo que hacen es tratar de extender la ubicación de una red local, de una red interna, a un sitio remoto, atravesando un medio inseguro. Es decir, tratar de conectar dos redes seguras o dos redes propias por medio de una conexión que no es segura por el hecho de que yo no la controlo, que en este caso es la nube, ¿no? Es Internet. Entonces, las VPNs se componen de distintas tecnologías, entre las cuales encontramos un protocolo de comunicación que tienen que para ponerse de acuerdo en la conexión, un sistema de cifrado o servicios de cifrado, como dijimos, bueno, la parte criptográfica tiene que estar garantizada para conectar con protocolos y algoritmos, etc. Y a su vez el concepto de tunelización y encapsulamiento, que es generar algún protocolo que me permita incorporar otros paquetes adentro de sí mismo. De esa manera abrimos lo que llaman túneles. De hecho, la analogía que podemos hacer de la VPN es con un túnel que atraviesa un medio inseguro y por adentro viaja información que está asegurada, está garantizada para que llegue de un lado a otro. Normalmente se pueden manejar en distintas capas del modelo OSI, si pensamos en el modelo OSI de 7 capas para describir las redes, y pueden estar generalmente en capa 2 o en capa 3 en función de dónde se estén creando, y pueden funcionar de dos formas, tanto en modo transporte como en modo túnel. La diferencia entre las dos es que en un caso protegemos el dato completo del paquete IP y en otro caso solamente protegemos la parte de datos. Esto tiene mucho que ver con la forma, con la estructura con la que se organiza la VPN. Y vamos a ver cuáles son las principales estructuras. Una de ellas es la famosa VPN de acceso remoto, que es conectar una computadora individual, ya sea que esté en una casa o en un lugar que está una persona que viaja, por ejemplo, está conectándose remotamente desde un aeropuerto, desde un bar o de donde sea, o de otra oficina, conectándose a su oficina principal. Entonces se llaman conexiones de acceso remoto. También tenemos VPNs, las llamadas LAN to LAN o Site to Site, que interconectan dos sitios por medio de esta conexión, que generalmente se hace por medio de dispositivos físicos que establecen este túnel VPN y se manda la información por ahí adentro. Y además, últimamente, en los últimos años, estuvieron utilizando mucho este nuevo tipo de forma de interconectarse, que serían las VPNs internas. Por ejemplo, para interconectar servidores entre sí o para administrar servidores y para generar conexiones que tienen que estar seguras incluso dentro de la red interna para elevar más el nivel de seguridad, más allá de lo confiable que sea la red por ser propia. Otro tipo de redes virtuales se llaman las VLAN. Las VLAN tienen la característica de que no se hacen en capas superiores, sino que al contrario se hacen en capa 2, se establecen a nivel de los switches. Entonces, el concepto es segmentar la red LAN para que sean como pequeñas redes virtuales dentro de la propia red local.
Entonces, dijimos, se crean los switches, utilizan un protocolo en particular para la creación y administración, y también hay distintos criterios de creación para las redes virtuales, y se pueden asignar de manera estática o dinámica en función de muchas cosas, como por ejemplo, no sé, el puerto del switch en el que está conectado, en función de, no sé, del piso en el que esté el switch, en función del área en el que trabaje la persona, en función de lo que se les ocurra. Entonces hay que tener un criterio de segmentación para crear esas distintas redes virtuales internas, ¿no? Por eso llamamos VLAN. Y la idea es, en parte, que tengan un aislamiento completo esos pequeños grupos de computadoras, como si estuvieran en redes realmente diferentes, que ni siquiera se puedan ver entre sí. Por eso hacemos lo que se llama reducir el dominio de broadcast. Además, permiten administrar mejor los segmentos separándolos, digamos, desde el punto de vista de la protección está más bueno, es más efectivo. Y además, permite también tomar otras medidas propias de seguridad en el nivel de capa 2, que es donde se están creando. Además de los elementos principales de seguridad en redes, algo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de medio que estamos utilizando. Entre otros vamos a encontrar, por supuesto, las redes inalámbricas. Todo lo que venimos hablando hasta hace un rato se refería a utilizar medios de cables que van transmitiendo la información, pero cualquiera de estos elementos podrían tener en alguna parte un tramo donde esté realmente interconectado con alguna red wireless, o incluso algún elemento suelto que pueda estar conectado a esa red, que puede estar físicamente más lejano de la infraestructura física. Entonces, si hablamos del punto de vista de la seguridad, hubo una primera generación de medidas de protección que en un principio, por ejemplo, se ocultaba el nombre de la red como una medida de protección, o se protegía filtrando por dirección física, por la que se llama la famosa dirección MAC de las placas de red. Entonces, esa dirección física permitía que algunas personas se puedan conectar y otras no, en función desde qué equipo se conectaban. Bueno, después se encontraron medidas para saltear esa protección. También aparecía un protocolo de cifrado que permitía encriptar la información que viajaba, que es llamado web, de 64 o 128 bits. Pero como todas estas medidas fueron vulneradas, se tuvieron que crear nuevos sistemas de seguridad, y apareció una segunda generación, donde tuvimos sistemas de autenticación diferentes del propio access point o del propio router que genera la conexión, sino que lo que hacíamos es hacer que la autenticación la defina un servidor, un tercero, al cual se le pasa esa información para que es el que diga si el usuario puede autenticarse o no con la red. Además, se incorporó el protocolo WPA, un protocolo de cifrado superior a web, que permitía un nivel más alto de seguridad que se ofrecía previamente. En la actualidad se mejoraron más todavía las medidas de seguridad, incorporando protocolos, por ejemplo, como el 802.1x, de capas muy bajas, de capa 2, para autenticación de redes, o incorporar otros sistemas como TKIP para llaves temporarias de cifrado en las redes que se están utilizando, o sistemas como MIC para mejorar todo lo que sería los chequeos de integridad de los mensajes. Y además se agregó, tal vez la modificación más fuerte fue el agregado de la tecnología WPA2, que a diferencia de la WPA anterior, incorpora el sistema de cifrado AES, es decir, el algoritmo AES, que es el algoritmo más robusto, que se utiliza como estándar internacional hoy en día, y es el que se utiliza principalmente en las redes inalámbricas de la actualidad para ser protegidas sin la posibilidad hasta el momento de ser vulneradas. También se tiene en cuenta la limitación de la cobertura, porque es bueno saber que si alguien no se puede conectar directamente, se está conectando es porque está físicamente dentro de un perímetro de alcance de la señal. Entonces, si se está conectando desde más afuera, no debería poder conectarse. Entonces, se tiene en cuenta en la actualidad también muchísimo, especialmente con la cantidad de redes que hay hoy en día, la limitación de la cobertura, el área física que abarcan las redes inalámbricas. Entonces, con esto vamos cerrando esta clase y podemos decir como resumen que las empresas lógicamente tienen que estar conectadas a Internet y tienen un montón de necesidades que Internet les brinda como servicio y para interconexión. Aparecieron también las VPNs, las redes privadas virtuales, que permiten interconectarse dos redes seguras sobre un canal inseguro, lo cual nos permite la interconexión y la ampliación de las redes propias de las organizaciones. Definimos los dispositivos de seguridad, como por ejemplo el firewall para realizar filtrados y definir un perímetro. Definimos los sistemas de detección de intrusiones, que van a determinar cuáles son los comportamientos definidos como intrusivos para que al detectarlos podamos hacer algo con ellos.
Definimos también como elemento el honeypot, que es algo que está puesto ahí para ser atacado, para desviar la atención de un atacante hacia algo que en realidad no es tal, sino que está puesto ahí justamente para eso. Y consideramos la importancia de las redes inalámbricas en la protección, porque justamente al ser parte de la red pero no estar conectadas físicamente, tal vez es más fácil que se pueda incorporar un intruso para intentar vulnerar la seguridad.